¿Sería una productora de televisión capaz de crear un programa que siguiera la vida de un hombre desde que nace? ¿Sería capaz de construir un plató gigante del tamaño de una ciudad, contando con miles de extras y ocultándose al protagonista del show? ¿Seríamos nosotros capaces de seguir este programa? ¿Lo aprobaríamos? Se cumplen 20 años del show de Truman. Bienvenidos al Palomitrón. Y para hablar del show de Truman tenemos a Matías Rebolledo. Muy buenas. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Has sentido alguna vez que te observan? ¿Has sentido...? Ahora mismo sí. ¿Sí? Sí, estamos hablando de ahora mismo. Ajá. Sí, pero es una sensación que conozco bastante. Pero sabes que hay mucha gente que le pasa esto, que tiene lo que han llamado síndrome de Truman, que piensa, con matices evidentemente, pero piensa que hay alguien observando desde más arriba. Sin entrar en catalogaciones psicológicas, por no meterme en este jardín que no tengo absolutamente la menor idea, Claro. Al final todo se reduce a una cosa de egocentrismo, ¿no? Es lo que se puede apreciar muchas veces cuando la gente, por ejemplo, va a un parking y dice, bueno, ha salido todo el mundo ahora a la misma vez que yo para que no pueda aparcar, y es como, pues, oye, no, a lo mejor simplemente es la casualidad o que es Navidad, cosas así. Pero en esto del síndrome de Truman, no sé si sabes que hay gente que... Bueno, hay un caso en concreto que viajó al World Trade Center, a lo de las Torres Gemelas, a ver si era real, que las habían derribado, porque pensaba que era en su programa, en su show, que lo habían puesto para ponerle a prueba esto. Hablemos del show de Truman, que es una peli que cumple ahora 20 años, que tuvo un éxito tremendo en su momento, sigue siendo considerada una película de culto. ¿A ti qué te parece el show de Truman? A mí me parece una película tremenda y... Volviendo un poquito, enfocando sobre la edad que tiene, que son 20 años, es una peli que ha envejecido muy bien. Y este envejecimiento se debe a que la peli está rodada como en un tipo de retrospectiva de los 60, o sea, todas las casitas felices, los vecinos, incluso el porcentaje de integración, digamos, de variedad racial que hay en la película está perfectamente medido por Peter Weir para que envejezca de esa manera. O sea, siempre vas a ver una película antigua. Cuando la estrenaron en el 98, ves una peli en la que salen 3 personajes negros que son de la misma familia y de hecho hay un problema con los vagabundos que salen en el periódico, como que no los quieren, en plan como si los vagabundos fueran a propósito vagabundos, y habla de eso, de la época de los 60, entonces cuando tú la ves siempre va a estar en la misma época. Es lo mismo un poquito lo que pasa con Gris, que al tirarla hacia atrás, pero no tanto, la película envejece bien. Luego hay patrones y conductas que dices, wow, cuidado. Pero sí que ha envejecido muy bien. Son 20 años que le han sentado muy bien a esta película. Eso lo hacen, por ejemplo, en películas tecnológicas que... Por ejemplo, si haces una película tecnológica en 2018, la tecnología de aquí a 20 años se ha quedado completamente obsoleta, entonces lo que hacen es poner a lo mejor pantallas de hace 40 años para que se mantenga así como Denis tú dices. Villeneuve tuvo mucho cuidado de hacer eso con Blade Runner 2049. Si te fijas, hay una escena en la que sale la jefa de policía con sus pantallas y tal, y todas las pantallas están en 4/3, están cuadradas. Es una cosa que Denis Villeneuve es un obseso de esas cositas, y en la peli lo vemos muy bien. O sea, intentó que no nos desfasásemos mucho, a pesar de que claramente va a quedar obsoleta en algún momento esa tecnología. En el show de Truman, al final lo que trata es un show que ha montado un señor llamado Christoph. Ahora hablamos del origen de los nombres y todo esto. Un show que ha organizado con un niño no deseado, un niño que no tiene padres. Le ha dado una vida alternativa, le ha metido en una especie de cúpula gigante que es el plató de Sea Heaven, que se llama la ciudad. Y a partir de ahí todo, un montón de extras. Hay dos falacias que construye Peter Weir con la película que me parecen tremendas. La primera es la del bebé adoptado por una corporación. Estamos hablando del 98, dicen que Truman es el primer bebé adoptado por una corporación, y bueno, habla un poquito de esta decadencia y incluso miedo al efecto 2000 que había en esa época de, wow, cuidado Coca-Cola, cuidado esta marca, cuidado esta otra marca, que al final pues son grandes corporaciones y grandes conglomerados que lo ocupan todo. Esa es la primera falacia, en plan, no nos imaginamos que una corporación pueda adoptar a un niño, aunque luego no los adopten pero los exploten igualmente. Y la otra es precisamente la del estudio. Cuando hablamos del estudio del show de Truman dicen que esto, ya hablaremos también, hay 1000 interpretaciones, pero
que la peli empiece in media res me parece tremendo con todo el contexto que tiene. Pero bueno, el estudio es gigante y se supone que se ve desde la Luna igual que la muralla china, y ambas cosas son probadas falsas siempre. En plan, y esto ya lo sabíamos, lo de la... Sí, desde el espacio. Claro, lo de la muralla china lo sabíamos hace tiempo, pero lo mete Peter Weir en la película para construirse esa realidad alternativa casi distópica. Es que es una peli que tiene 1000 interpretaciones, es casi distópica, en la que esas dos falacias, el niño adoptado por una corporación y el estudio tan grande, y justo además detrás de las montañas de Hollywood, sí. que la hacen tremenda. Has nombrado la marca, la publicidad. Meten una publicidad porque dice, bueno, el programa se sostiene en base a eso, en base a que de repente se gire muy evidentemente la mujer hacia la cámara y diga, creo que tengo que comprarme este nuevo modelo de aspirador, o como lo del cuchillo este que corta y pela y no sé qué. Y dice, ¿a quién le estás hablando? ¿De qué estás hablando? Me gusta mucho una cosa que hace el director, que es dónde pone la cámara. O sea, cosas que no son lógicas, que haya una cámara dando saltos o que se vea borroso, es haciéndote ver que la cámara está dentro del cubo de basura o está en el colgante del amigo. Estas cosas que me parece realmente Claro, es que es un constructo toda la película en sí. O sea, por ejemplo, las escenas del barco, del final, todo esto, dices... si no estaba preparado, ¿por qué había una cámara ahí? ¿Cómo está esa cámara? Esa cámara graba en una definición tremenda para ser tan pequeña. Son esas pequeñas... te pide el director que suspendas un poquito tu credibilidad, que eso también podemos hablar horas y horas sobre la suspensión de la credibilidad en Estados Unidos, que es un fenómeno tremendo, para aceptar ese relato, para aceptar que tenemos cámaras hasta en el mástil del barco, pero hay un punto muerto de la propia casa en el que no tenemos cámara. Pero al final en una película así no puedes ir claro. a mirar el detalle porque se te cae el primer momento. Claro, hay que aceptar una serie de... Pero me parece tremendo que este tipo sepa meter tantas y todas cogidas con pinzas para que al final haga una peli tan buena. O sea, en cualquier otro guión no lo soportaría, cualquier otro desarrollo de los acontecimientos te tiraría la película abajo y dirías, ¿pero qué es esto? Y aquí no, estás todo el rato. Pero es que tú lo ves y te da igual. O sea, exacto. Es cierto, dices, ¿qué hace una cámara justo en ese barco? ¿Qué tiene una cámara en cada barco, en cada coche? Joder, pues que se ponga a que no se le caigan los focos del techo, que invierta también un poco en eso, ¿no? Pero yo lo veo y me da igual. O sea, no digo, bueno, pues esto qué mal, me da igual. Has mencionado cómo empieza la película. La película, a lo mejor, lo lógico hubiera sido que tenga media hora de explicarte un poco las reglas de qué va a ir la película. Pues el señor se levanta y él no sospecha nada y a la media hora ya empieza a pensar. Pero es que viene de haber conocido a la chica que es un extra, que se enamora de un extra. Claro, no puedes enamorarte de un extra, no está en el guión. Y ya viene sospechando, ya viene mirando raro a que de repente se forme un atasco donde no tiene sentido que surja. Ya viene sospechando y me parece eso muy interesante y además hace la película, no sé si decirte más breve realmente, y no necesita lo Claro, otro. esa es otra cosa que hay que agradecerle a Peter Weir, que la deja en hora 42, creo que es aproximadamente el metraje. No hay una explicación, o sea, lo que te decía antes, in media res. El primer plano es la cara de Ed Harris dando órdenes de dirección, en plan de cómo tiene que ir el programa. Y luego vamos a todo esto y hasta los 40 minutos a lo mejor no nos explican, con la intro esta de es el bebé adoptado, de no sé qué, y ponen lo de la muerte del padre, por eso no puede salir de la isla y no sé qué, no sé cuánto. Lo que te decía antes de la suspensión de la credibilidad. Esto nos lo muestra el director con los planos estos tan típicos de los 90, por ejemplo en Armageddon, de la gente mirando la tele. No es la tele mirando a la gente, sino la gente mirando a la tele ya como fenómeno social. Y si quieres, y te pido que me acompañes en este viaje, lo podemos llevar a la época de Donald Trump. Todo el mundo está hartísimo ya de hablar de Donald Trump, pero esta película especialmente se puede rescatar para ello. Es un tipo que vive en una realidad propia, en la que, según él, todo el mundo trabaja para él, pero a la vez es creador y creado. ¿De quién estamos hablando? Pues podríamos estar hablando de Truman o podríamos estar hablando de Trump. La cosa es que uno es ficción y el otro, lamentablemente, no. Has hablado de Christof, que es el creador supremo.
Aquí todo tiene una lectura religiosa, se llama Christoph al final, está en la luna, esa especie de sala de control donde él lo dirige todo, sube música, primer plano, córtame aquí, todo eso. Y me apeteció hablar un poco de los nombres de Truman, que al final es hombre verdadero, Christoph, que es evidente, pero no sé si te has fijado dónde vienen los nombres de los personajes. Yo me imagino dentro de la película a Christoph a la hora de crear esto y dice, ¿qué nombres le ponemos? Pues si te fijas, Marlon, Meryl, Kirk, son nombres de actores, te salen enseguida Marlon Brando, Meryl Streep, Kirk Douglas, y las calles... Esa es la que... las calles, Barrymore, ¿cómo se llamaba la otra? Había otra calle que era, ¿cómo se llamaban estos? Lancaster, había otra calle que era Lancaster. Al final te sale solo, ¿no? Y es esa especie de homenaje que está haciendo al cine y a esa época concreta que decías tú, de un poco después de haber terminado la Guerra Mundial, con esas casas, esas calles todas muy rectas, todos felices, la tele evidentemente no es tele de ahora, son programas antiguos, para crear esa realidad en la que vive Truman. Y hay una cosa que me llama mucho la atención cómo está hecha, que es el sistema creado para crearle miedos a Truman. Crearle miedos, que es miedo al mar, miedo al avión, con carteles de un avión estrellándose podría pasarte a ti, o... Claro. Es una cosa que se reduce a simplemente dirigir un programa. Y lo vemos así un poco maquiavélico y un poco... porque es horrible que le hagan eso a una persona, pero realmente no es algo que esté muy alejado de la realidad. Por ejemplo, lo hemos visto ahora mismo con programas como Operación Triunfo, en el que se han medido perfectamente los tiempos en los que los chavales han tenido contacto con la realidad, en los que han tenido contacto con redes sociales. Realmente, a una escala mucho menor y sin infringir leyes, es lo mismo, es dirección de un programa, ahora, llevado a su máxima exponencia. Pero quería comentar un poco esto, ¿no? La crueldad o la capacidad o la habilidad incluso que tiene Christoph y todo el equipo para... Truman quiere irse a Fiji a buscar a su amor. ¿Y qué hace? Le matan al padre para que le dé miedo el agua, le crean ese miedo al agua, que al final es lo que le rodea y lo que le mantiene preso. Ponen por todas partes, en los periódicos, pone accidente de avión de no sé qué. Hay un momento que pasa casi inadvertido que un compañero de trabajo pone Sea Heaven elegido mejor lugar del mundo, para que inconscientemente le esté metiendo en la cabeza eso de estás en un sitio increíble, está muy bien, el mar te va a acabar dando miedo porque... se mató tu padre ahí. Pero la crueldad la marca la audiencia, en cierto modo. O sea, por muy... Es lo de siempre. O sea, ¿por qué la gente se queja de que este programa tiene audiencia, el otro no? Porque si este es más cultural, el otro es basura. Los tiempos los marca la audiencia. Al final, lo de la aguja hipodérmica ya está totalmente desterrado como teoría comunicativa. O sea, la gente ve lo que quiere ver y cada vez se diversifica más. Aquí este ejemplo es una sociedad un poco pervertida, si quieres, porque al final... acepta que le hagan eso, o buena parte de la audiencia acepta que le hagan eso a una persona. Es cierto, claro, cuando por ejemplo la gente se queja, es que no ponen deportes minoritarios, los ponen pero no los ven y por eso los ponen menos, ¿no? Es eso. ¿Qué da más miedo? Pensar que podemos llegar en algún momento, o nunca quizá, a que se utilice a una persona, se sacrifique todo y sea un espectáculo televisivo, o que haya una audiencia detrás, que se junte en las casas a verlo, que se vaya a los bares a verlos como quien va a ver un partido, que es más... yo creo que esa audiencia, a mí me da más miedo lo de forzar a una persona, aunque sea involuntariamente, bueno, forzar siempre es involuntario, pero me da más miedo eso, porque la audiencia que reclama ese tipo de shows ya existe. O sea, yo creo que ya hay gente, o sea, si hay gente que consume snap movies o cosas así, yo creo que hay gente que ya podría consumir eso y nos lo tragaríamos sin ningún problema. Con la campaña de publicidad adecuada, creo que algo como el show de Truman funcionaría perfectamente y sería un éxito absoluto. ¿Mucho tiempo? No, pero yo creo que funcionaría. Hombre, yo creo que no aguantaría nadie 30 años viendo, no sé cuántos años tiene exactamente Truman, 20, 25, 30, no sé cuánto tiempo aguantaría, además, que es una cosa que no se sostiene, o sea, no puedes
contratar a una ciudad entera, una madre que viva solo para eso, una mujer Claro. que yo no sé, la mujer está ahí metida siempre, cuando se duerme Truman sale a ver a su familia real, no sé, no... El director también quiso hacer un poquito eso en el rodaje, o sea, no permitía mucha interacción, no era muy fan de la interacción, para poder prepararle trampas a Jim Carrey. Y hablando, y ya que hemos tocado, o yo mismo me he metido Sí. en el jardín de Jim Carrey, me parece interesantísimo lo que ocurre con la carrera de Jim Carrey a partir de esta película. Él cuenta, ha contado muchas veces, que estuvo como unos 2 meses aproximadamente preparándose para rodar. Este proceso le dejó marcado terriblemente. O sea, es un tipo que viene de hacer Mentiroso compulsivo, que es probablemente uno de sus papeles más icónicos, donde hace todas sus caras, donde hace la mitad de sus imitaciones, donde está haciendo comedia pura. Le estuvieron, perdona, un año esperando, de hecho, Claro. para que acabara eso y tuvieron tiempo de prepararlo todo mucho más. Y entonces, justo después de esta película, lo siguiente que rueda, o bueno, hay un proyecto entre medias, pero lo siguiente que rueda grande es Man on the Moon, que es el gran descenso a los infiernos de Jim Carrey, que pudimos ver hace nada en el documental de Netflix, cómo narra todo esto. Es una absoluta locura, es como Hollywood rompió a probablemente el actor que estaba destinado a llevar a la próxima era, a la comedia. O sea, luego pues tenemos a un Steve Carell, y luego, pues yo qué sé, por ejemplo, tenemos a Dwayne Johnson, por ejemplo, que es ahora el máximo exponente de este tipo de comedias, pero nadie fue tan grande como Jim Carrey en el proceso entre La Máscara y Mentiroso compulsivo. De Jim Carrey, ya que lo has nombrado, vamos a hablar de él. A Jim Carrey casi siempre se le recuerda por La Máscara, por como Dios, por Enigma en esa peli horrible de mi personaje favorito, que por lo que sea es horrible, con nuestro amigo Schumacher. ¿Por qué se le acaba recordando por esto en vez de por papeles buenos? Tiene Olvídate de mí, que me parece una maravilla. Tiene las que has nombrado, tiene su de Truman. Tiene... Porque viene a ser es que era un elemento icónico. Es canadiense, pero es un elemento icónico en la cultura americana. Él hacía In Living Color, que era este Saturday Night Live negro que había en finales de los 90, y es un tipo que era especial. O sea, por ejemplo, tú ves ahora cualquier vídeo del Rubius, sígueme otra vez con esto. Sí. Ves cualquier vídeo del Rubius y ves manierismos. ¿No me dejes solo en esto? ¿Sí? Ves manierismos de Jim Carrey por todas partes. ¿Por qué? Porque es un crío, igual que nosotros, de los 90, y vio esas películas, y vio esas caras, y vio esas muecas, o sea, es que era tremendo. O sea, sí que tiene un toque. Claro, es que es eso, es absolutamente llevarse todo para luego apartarse de todo. O sea, cuando hizo Man on the Moon, por ejemplo, le gritaba a todo el mundo, era terriblemente, se metió demasiado en el personaje. Luego con el Grinch, por ejemplo, en el Grinch causó 3 bajas por depresión el equipo de maquillaje, Jim Carrey. Es tremendo, o sea, fue como que se hartó de ser la cara de la comedia en América. Y por eso hizo películas que luego son buenas, pero hay algunos bodrios después de digamos, cuando empezó el siglo. Hay algunas que son muy malas. ¿Por qué? Porque intentaba salir de esa casilla. Es lo mismo que ha hecho, por ejemplo, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe casi todos los guiones que le dan los coge. ¿Por qué? Porque quiere dejar de ser Harry Potter. Este hombre quería dejar de ser el de Mentiroso compulsivo, quería dejar de ser La Máscara. Y no es injusto que se le recuerde o se le haya encasillado por eso, porque es que yo, por ejemplo, he visto a Jim Carrey en entregas de premios a la hora de dar discursos. Tiene una capacidad para imitar caras que dice, voy a hacer, no sé, Clint Eastwood, me acuerdo, que lo tengo grabado. De Clint Eastwood se gira y a la que vuelve tiene la misma puta cara que Clint Eastwood. Las grietas, los gestos de la cara, los ojos cerrados, la boca así como tal. Es increíble la voz que pone. Es que es todo. O sea, no se puede entender la comedia del 90 hasta el 2005, si quieres. Incluso meto ahí como Dios, que es su intento de vuelta. Y fue un taquillazo. O sea, no fue un éxito de crítica, no fue obviamente. Bueno, a mí como Dios me divierte. Pero fue un taquillazo, como sí, Dios, claro. Porque fue la vuelta a hacer películas así grandes y graciosas. Pero, para entender todo esto, hay que irse a Jim Carrey del principio, que es el Jim Carrey que sale de Canadá, se va al Comedy Store de Los Ángeles, allí conoce a Judd Apatow, están viviendo juntos en un piso, y digamos, no puedes entender la comedia americana del nuevo siglo sin ese piso. Por ese piso pasó todo el mundo, o sea, era increíble. De hecho, Judd Apatow en su último monólogo lo cuenta, ¿no? En que él empezó a hacer stand-up, igual que Jim Carrey, hacían stand-up comedy,
Y cuando veía a Jim Carrey decía, pero si yo para esto no valgo. O sea, este hombre ya lo tiene todo. ¿Para qué me voy a dedicar yo a esto? Y gracias a eso, Judd Apatow se ha convertido en un excelente guionista y no hace más stand-ups. Sí, Jim Carrey es evidente que es un icono de la comedia. Yo creo que si a cualquier persona le dices, dime 10 actores de comedia, uno es Jim Carrey seguro. Pero también tiene un lado oscuro, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Olvídate de mí, un lado oscuro o no sé, creo que una capacidad para el drama, para de repente cosas tristes. También en el show de Truman a veces, esa desesperación cuando todo está en su contra, que no sé, me parece también propia Es un de un gran intento actor. yo creo que es un intento de tomarse en serio a sí mismo, de tomar las riendas de su carrera y decir, pues no me apetece ser esto en este momento. Pero bueno, hay mil formas de hacerlo y no creo que fuese la más adecuada causar 3 bajas por depresión, como has dicho No, claro, antes. claro. Volviendo ya a la película, al show de Truman en sí, hay una idea al final cuando Christoph le dice no hay más verdad ahí fuera, que Truman se ha hartado de que lo ha pillado, en esa escena que me gusta tanto cuando está en el espejo y están los de control diciendo ¿está hablándole al espejo o nos está hablando a nosotros? Y hace un ovni y hace esto os la regalo, como diciendo os he pillado, esto es gratis. Pues cuando ya se ha hartado de todo eso, se mete en el barco, supera sus miedos. Es una cosa muy importante también de lo que habla esta película, de superar tus miedos, de salir de tu zona de confort, ¿no? de atreverse a hacer las cosas. Eh, Llega a esa escalera donde está ya cuando se choca con la pared del plató y Christoph le habla desde los cielos otra vez, una especie de Dios, Ujú. la voz que viene del cielo, y le dice, no hay más verdad ahí fuera de la que yo he creado para ti. O sea, ahí fuera está el mundo, pero el mundo fuera es peligroso, es malo. Aquí estás seguro, aquí eres un producto televisivo que la gente adora y aquí estás a salvo. Me gusta mucho cómo enfrenta esa idea de casi democracia contra dictadura, de la seguridad que te aporta Frente a la libertad. ese mundo guiado, a esa libertad del mundo real, y que Truman responde Claro, con ahí fuera habrá peligro, pero serán mis peligros, serán mis claro, problemas. es completar, si quieres, el paradigma neoliberal americano desde principios de los 60 hasta la película. Es esa idea de prefiero mi verdad, aunque mi verdad sea pobre, a tu verdad que me estás vendiendo aquí una moto que es eso, es un paradigma neoliberal que se puede entender con otras 200.000 películas, desde Solo ante el peligro hasta cualquiera que me quieras sacar. Es eso, prefiero cocinar yo mismo a que me des tú la comida. ¿Con qué idea te quedas de la película? Para mí, además de eso de atreverse a superar los miedos, a salir de tu Sigeb en particular, de cruzar tu mar de miedos, que es lo que le está manteniendo prisionero, al final, para mí, es una especie de metáfora a ese momento que todos hemos sentido de que parece que todo el mundo ha quedado 15 minutos antes para ponerse en nuestra contra, ese momento en el que todo te sale como si estuviera planeado. Para mí es eso, es esa forma como en el cartel de Fargo, de la serie. Y si todo el mundo está equivocado y tú tienes razón, sigue tus ideas, lucha por lo que tú crees y al final, siguiendo sus impulsos, lo logra. ¿Con qué idea te quedas tú de la A película? mí, más que una idea, yo me quedaría con una escena particular, que es muy al principio, cuando se acuerda cuando se queda en el ferry, en plan, le dicen, no, tienes que ir a la otra parte de la isla, tiene que coger el ferry, no lo coge, se va a la playa, empieza a llorar y empieza a caer en la lluvia, pero solo en él. En plan, como Sí. que se abren más los grifos y solo se abre uno. Se mueve y la acompaña el grifo. Y luego empieza a caer de la lluvia y se empieza a reír. Al final, ahí está todo, ahí está toda la película. O sea, primero te muestran pues, la realidad, la realidad que al final no deja de ser un constructo, pero que el tipo al final le da igual. O sea, él lo que quiere es realmente sentir las cosas, sentir esa lluvia, da igual que esa lluvia sea artificial y es al final esa pulsión lo que le lleva a buscar la libertad máxima, que es salir y liberarse de ese estudio. A mí mi escena favorita es esa.
un poquito compartida con la del autobús, en plan cuando ve a su padre y sale corriendo y todo esto. Pero vamos, para mí esa es la mejor. Y como lo tienen todo montado, que Claro. aparecen 20 tíos haciendo footing y de repente un coche se lo llevan. Yo, mi momento con el que más disfruto seguramente es cuando va en el barco y se estampa contra la pared, agujerea, y es esa victoria final de un tío que ha estado contra todo el mundo, contra miles de personas que decían que estaba equivocado, y para mí ese es mi momento de la película. Matías Rebolledo, gracias por venir al Palomitrón, qué buena es eso de Truman. Me pasa una cosa que cada vez que la veo saco una idea nueva. Y así debería ser con todas las películas, pero hay algunas que no, que como decíamos al principio, pues no pasa el tiempo por ellas, y esta es sin duda una de las mejores. Eso es, gracias por estar aquí. Me voy a quedar con una frase de Christoph para cerrar, me parece una frase lapidaria, cuando le preguntan en la entrevista ¿por qué Truman nunca se ha hecho preguntas? Y él dice, aceptamos la realidad como nos dicen que es, da que pensar. Hasta el próximo programa.